Al niño que sigo siendo, le gustaba muchísimo ir al río y meterse en aquellos charcos de agua cristalina y pura. Era para mí la fiesta más increíble que podía organizar. Ir a bañarme al río. Bueno, me dicen algunos amigos, pero vamos a ver, si tú eres isleño, si vivías en una isla, ¿cómo es posible que fueras más al río que al mar? Pues bueno, nací prácticamente en el centro geográfico de la isla, tanto de largo como de ancho. Y claro que para el sur estaba el mar, y para el norte, perdón, también estaba el mar. Pero había alrededor de 60 kilómetros para llegar allá. Y en aquellos años en que yo era un niño, 60 kilómetros era una distancia considerable. Tanto que vine a conocer el mar cuando tenía alrededor de 9 o 10 años de edad, que sucedió que mi madre me llevó a una curandera, porque entonces los médicos pues no eran muy visitados, no eran tan visitados, porque costaban dinero. Costaba dinero ir al médico y no había mucho, así que había que ir a los curanderos. Y entonces la curandera le dijo a mi madre que tenía que darme 9 baños de playa. 9 baños de playa. Bendita sea la curandera, dije yo. Madre mía, yo que estaba desesperado por ir. Y recuerdo que fuimos a casa de una tía que vivía en Caibarien, que es una ciudad costera de Cuba, del norte de Cuba, que quedaba pues a unos, 50, 60 kilómetros de donde yo nací. Es increíble recordar aquello, el agua cristalina del mar, la arena blanca de la playa. Y mi madre, que en aquella época, tal vez más joven sí, ella contaba que sí, pero en aquella época ya no se quería meter al agua y nos dejaba a mi hermana y a mí meternos. Y si veía que nos alejábamos unos pasos de la orilla, nos amenazaba: me meto, me meto. Me meto quería decir que si yo seguía alejándome más para allá, ella se metería a la playa. Qué cosa increíble. Bueno, pero era aquella época. Entonces, pues me conformaba con ir al río, que por cierto era agua limpia, cristalina. Corría el agua del río porque no había presas, no había cosas de esas donde se almacena el agua, ¿no? Presas, le llaman en Cuba. Aquí le llaman pantanos, aquí en España, pantanos, pero no, en aquella época el río corría libremente y los chicos de mi pueblo íbamos al río a bañarnos allí desnudos y era una fiesta, era algo increíble. Y entonces había algunas de aquellas charcas que parado a mí yo daba pie, quiere decir que no me cubrían totalmente. Y entonces había otras que eran un poquito más profundas y ya no daba pie. Entonces a la profunda iba cuando uno sabía nadar un poquito bien, pero yo aprendí a nadar en esas charcas menos profundas. Y entonces cuando uno iba allá a la profunda decía: hoy me voy a atrever a meterme a lo hondo. Hoy me voy a atrever a meterme a lo hondo. Bueno, pues eso voy a hacer hoy. Voy a pasar
y me voy a meter a lo hondo. Quiero decir que voy a intentar compartir con vosotros cómo veo yo desde mi humildad y a la vez desde mi grandeza, porque pienso que hay una balanza entre lo que uno es. Hay una balanza. Por un lado, la humildad de decir mi apariencia en relación con mi esencia es así, pequeñita. Tengo mucho que aprender, tengo mucho que abrir los ojos para percibir esa grandeza que hay en el otro platillo de la balanza y que tal vez es lo fundamental que yo soy y que tú eres y que somos. Así que voy a intentar compartir con vosotros desde mi humildad y desde mi grandeza algo que yo percibo relacionado con un concepto que a mi juicio todos interpretamos de una manera diferente, y es la fe. La fe es un concepto que uno escucha, sobre todo en el ámbito de lo que es la religión y bueno, también la espiritualidad. Y cada cual lo interpreta, a mi juicio, de una forma, de una manera. Y yo creo que es un concepto muy profundo. Por eso decía que voy a meterme en lo hondo. Hoy voy a intentar nadar en la charca donde no hago pie, donde no llego con los pies al fondo. Creo que para hablar de la fe sería maravilloso hablar de alguien que tenía mucho trasfondo para poder hablar de ella, y era nada más y nada menos que Cristo Jesús. Él se refirió en muchas ocasiones a la fe, que había que tener fe, y que a hombres de poca fe, a alguien le dijo en un momento: tu fe te ha salvado. Cuando alguien no lograba algo, decía: es porque no tenéis ni un gramo de fe. La fe mueve montañas. La fe os hará libres, que es más o menos decir que la verdad os hará libres. Tal vez, según he podido leer, según he podido conocer, la lengua natal en la que hablaba Cristo Jesús era el arameo antiguo, el arameo, porque también se hablaba allí griego en esa zona donde él nació, y por supuesto se hablaba latín, pero más bien pertenecía a los soldados romanos o a las personas de alguna manera ligadas al Imperio Romano, y el griego por supuesto también, pero el lenguaje de una casa donde vivía un carpintero y una mujer como María, tal vez, no hay certeza de eso, o por lo menos yo no la he encontrado, no lo he visto, pero tal vez la lengua natal de Jesucristo era el arameo. Y cuando se traduce del arameo al griego y después del griego al latín,
la palabra fe tal vez haya perdido un poco de su verdadero significado, del significado profundo. Porque eso de que la fe es ciega y de que es la capacidad que uno tiene de creer en algo que no ha visto o que no se puede demostrar, tal vez como tú lo mires, pues puede tener un sentido u otro. Pero profundizando en la raíz etimológica de esa palabra, creo que viene del griego pistis pisteo. Y esto significaba en arameo compromiso, confianza y perseverancia. Repito, compromiso, confianza y perseverancia. Ahora vamos a deletrearlo. Vamos a profundizar un poquito. Compromiso. ¿Con quién habría que tener compromiso? Pues no cabe dudas que el más grande compromiso tiene que ser con la divinidad que somos. La percepción de que tú eres una divinidad que ha llegado al mundo de las formas con esta apariencia. Eso tiene un significado. Quiere decir que la apariencia, por supuesto, que existe. Claro que existe. Es esta, por ejemplo, en mi caso, la apariencia de un hombre, varón, con cierta edad, que ha nacido, que esto, que habla castellano. Esa es mi apariencia, que tengo una hija, que estudié tal cosa en la universidad, que nací en tal sitio. Apariencia. ¿Y cuál es la esencia? Pues tal vez la esencia es algo que no tiene forma, que no pertenece al mundo manifestado y que está encarnada en mí, que está envuelta en esta apariencia. Pues el compromiso tiene que ser con la esencia, porque si habéis visto un témpano de hielo alguna vez, o en fotos o en películas o donde sea, o si habéis oído hablar de él, sabéis que sale para fuera del agua un séptimo. Quiere decir que de 7 séptimos que es, un séptimo está afuera del agua y 6 séptimos está debajo del agua. ¿Quiere decir que yo soy solo lo que está debajo del agua? Pues no, yo soy lo que está debajo del agua y además ese poquitito que es mi apariencia. Entonces, ¿con quién tener un compromiso? Pues con la mayoría, con la mayor parte de mí, que es mi esencia. Comprometerme con eso, de alguna manera percibir que hay algo más en mí de lo que se ve a simple vista. Y que esa parte es divina, que no ha nacido nunca y que no va a morir. Porque es imposible que muera. La ciencia hoy en día, dos ramas específicamente de la ciencia, que son la física cuántica y las neurociencias, van convergiendo con la espiritualidad para decir que somos esencia y apariencia a la vez, que somos eso, esencia y apariencia. Entonces el compromiso tiene que ser con esa divinidad que somos, con esa parte que tú percibes de alguna manera que eres. ¿Cuándo lo percibes?
cuando te quedas en silencio, cuando estás en contacto con la naturaleza, con una hoja de una planta, con un árbol que puede haber en un parque, cuando sales afuera de la ciudad y estás en contacto con los pinos, con el viento, con la lluvia, con el frío, con el sol, ese contacto con la naturaleza, poquito a poco va creando en ti una percepción. Si acallas un poquito el ruido mental, ese ruido mental que hay ahí, esa perturbación de la mente que está constantemente, que te lleva a una charla interminable, casi un monólogo, a veces es un diálogo. Es que todo lo haces mal, no sientas cabeza, te equivocaste en esto, yo lo he hecho lo mejor que pude, ¿qué voy a hacer? Ese puede ser el diálogo, y a veces es un monólogo en el cual solamente hablan esos pensamientos. Si hay una persona que va por la calle hablando sola, todo el mundo dice, uy, ¿cómo va ese? Pues no hay mucha diferencia entre nosotros y ese. Lo que pasa es que ese lo expresa en voz alta y nosotros vamos calladitos, pero también va ese ruido mental, el cual tal vez no sea que haya que acallarlo, porque es que no hay un interruptor de apagado y off y on, no existe ese interruptor, pero tal vez sea muy curioso y muy interesante observarlo, porque cuando tú lo observas aparece un espacio entre eso que observas y quien observa, y entonces te das cuenta que hay alguien que observa a la mente, y evidentemente, valga la redundancia, no puede ser la mente. Si hay alguien que observa a este jarrón, evidentemente es algo que está fuera del jarrón, porque el jarrón no se puede observar a sí mismo. La pregunta sería, ¿quién es ese alguien que observa al que piensa? Va apareciendo una percepción diferente. Y cuando te metes en ese camino, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Primera característica de la fe, el compromiso. ¿El compromiso con quién? Con eso que va apareciendo, con esa divinidad que tú eres, que eres esa divinidad. Comprometerte con ella y decir, yo te voy a tener presente en mi vida. Y mira, ¿qué te digo? A mí me ha hecho mucho bien, a mí personalmente me ha hecho mucho bien, que cuando no puedo percibir con claridad, finjo que lo percibo. Mira lo que te digo, lo finjo. Me afianzo en eso. Lo repito y vuelvo y vuelvo y vuelvo hasta que aparece. Compromiso con eso, compromiso con la divinidad. Segundo, confianza. ¿En quién habría que tener confianza? En la vida. Confía plenamente en la vida. Porque tú eres la vida. Eres la vida. No es que haya vida en ti, es que tú eres la vida. Entonces, confía en eso. Confía en lo que sucede. Sucede hoy una cosa y es que ha salido el sol. Oye, pues
divino, ha salido el sol, es febrero y yo estoy calentito y el sol me está calentando, maravilloso. Si llueve, confía en que llueve. Confía en que llueve porque es febrero y entonces puede ser que algunos días de febrero sean lluviosos. Puede ser. Confía en que es para bien. Confía en que todo está bien, en que todo debería ser como es. Esa es la confianza. Confía que si estás bien es porque ese día tocaba estar bien. Confía que si tienes dinero, ese día es porque tocaba tener dinero. Y si no lo tienes, confía. Confía. Cuando un equilibrista pasa por encima del hilo de la cuerda floja, tal vez sabe que abajo hay una malla. ¿Para qué? Para que si se equivoca, caiga en esa malla. Haz como ese equilibrista. Hazlo, confía. Confía. Hay una malla allá abajo. Y tú dirás, bueno, José, que hace poco tuve un accidente grave y no había ninguna malla. Sí había una malla. Sí había una malla. Incluso para los que no lo pueden contar, también hay una malla. Porque recordáis eso del 6/7 que está debajo del agua. Eso, aunque se caiga tu cuerpo de encima de esa cuerda del equilibrista, no se pierde, no está ahora y al otro segundo no está. Eso es imposible. Somos una energía, somos una esencia que está presente en el universo. Y eso que está presente no puede estar en un momento y dejar de estar al segundo siguiente. Eso es imposible. Confía en eso. Primero, compromiso. Segundo, confianza. Y tercero, perseverancia. ¿Perseverancia para qué? Perseverancia para atraer a tu vida aquellos acontecimientos, aquellas circunstancias, aquella conducta que te haga ganar en compromiso y ganar en confianza. Esa perseverancia. Dicen los maestros de la meditación, los que meditan y han aprendido mucho a meditar, que tú estás centrado en un momento determinado en la contemplación. Eso es una manera de meditar. Yo voy a contemplar el cristal de este jarrón. Lo voy a contemplar por unos segundos. Y entonces a mi mente de pronto viene un pensamiento y me distraigo. Viene algo que viene solo. Yo no, si estoy aquí mirando, no digo, ahora voy a pensar en el problema que tengo con, no sé qué, con mis finanzas. No, pero viene. Y tú entonces le das la bienvenida y le dices, gracias por venir, pero ahora no es tu momento. Mirad, no refunfuño, no me altero, no pienso que yo no puedo, no pienso que no sé por qué me vienen estos pensamientos. No, vinieron, bienvenido, ven, aquí, ahora, anda, que me he puesto a pensar en lo de las finanzas. Pues gracias, pero ahora no es tu momento. Como cuando un niño tal vez viene e interrumpe una conversación que tú estás teniendo con una persona mayor. Y tú le dices, mi amor, en este momento yo no te puedo atender. En este momento yo
necesito que tú te vayas para allá, estoy hablando aquí con mamá, o estoy hablando con un amigo, o estoy hablando con alguien. De esa manera, amorosa y firme, amoroso y firme, persevero, persevero, persevero. Con estas 3 herramientas, vamos a llamarle así, es posible que ese caminito hacia el desarrollo de tu conciencia se vaya abriendo puertas y poco a poco vayas adquiriendo la paz interna, la paz interior, que es uno de los regalos más grandes que puede darte esa inteligencia que tú eres, esa inteligencia no local, que no está relacionada con la conciencia de nuestro cerebro, no, aunque nuestro cerebro tiene conciencia, pero hay una conciencia no local, una llamada supraconciencia. Esa conciencia puede ir engordando, puede ir afianzándose y entonces trayendo la paz interior y la seguridad que no te puede dar otra cosa en la vida. Y cuando desde esa fe tú pides al universo, le pides a Dios, le pides a esa inteligencia divina que esto se manifieste, yo puedo decir por experiencia, yo puedo compartir con vosotros que lo hago diciendo primero, expresando primero que me siento humilde ante esa inteligencia superior. Tú sabes más que yo. Yo soy una manifestación, un holograma, soy un pequeño pedacito holístico de lo que tú eres. Tú tienes una sabiduría y tienes una perspectiva mayor que la mía. Comienzo diciendo eso, pero desde la mía yo te voy a pedir que si fuera posible, aunque esto significara un camino más largo en el desarrollo de la conciencia, aunque esto significara tal vez un pequeño pasito atrás, yo te pido que me conceda tal cosa y tal cosa. Y entonces puede ser que eso aparezca en tu vida. No me creas ni un pelín así, no me creas nada. Solamente pásalo por el tamiz de tu conciencia. Mis palabras, capta la esencia, capta el sentido tal vez con que yo lo comparto contigo, y si te resuena, toma lo que tú creas, y lo que no, créeme que lo he hecho con todo el amor del mundo y con todo el deseo de que sea como es para mí cuando escucho a alguien, lo mejor. Gracias. Un abrazo muy, pero que muy fuerte.